Actividad número 2. Sectores de la economía e identificación de externalidades. Análisis de oportunidades y restricciones para incrementar la sostenibilidad del sector saneamiento básico de acuerdo con la Política Nacional de Crecimiento Verde y la Estrategia Nacional de Economía Circular. Presentado al profesor Guillermo León Penagos por la estudiante Flor Paulina Donado Garizán. En la Política Nacional de Crecimiento Verde vamos a encontrar 5 ejes estratégicos que tienen que ver con cada uno algunos tipos de acciones que se pueden desarrollar dentro del subsector de residuos sólidos. Tenemos, por ejemplo, en el primer eje, que es generar nuevas oportunidades económicas. Aquí tenemos que se pueden desarrollar los instrumentos para la generación y comercialización de productos basados en el uso de la biodiversidad y su comercialización. Concretamente tenemos que los residuos se pueden utilizar en materia orgánica o compostaje para la agricultura y otros tipos de productos que se convierten en materias primas para otros productos terminados. La segunda política, que es diseñar instrumentos efectivos para mejorar el uso de recursos naturales. Allí nosotros podemos reducir y utilizar los residuos sólidos como el vidrio, el carbón, las latas, etc. Y proveer otro tipo de materiales para reusar. Aquí tenemos que combinarlo también con la cultura ciudadana para que las personas se comprometan a reciclar y a separar en la fuente. La tercera política, que es desarrollar lineamientos para construir capital humano para el crecimiento verde. Y se trata específicamente de impulsar empleos verdes, es decir, trabajo en plantas de energía solar o tratamiento de aguas reciclajes, y específicamente en lo que estamos planteando, que es la planta de aprovechamiento de residuos sólidos. La cuarta estrategia tiene por objeto fortalecer capacidades en ciencia, tecnología e innovación para el crecimiento verde. Y allí se pueden involucrar las universidades, los colegios, los estudiantes, los investigadores para producir esos nuevos ciclos tecnológicos. Y el quinto eje estratégico de crecimiento verde es mejorar la coordinación entre las instituciones, la generación de efectivos sistemas de información para el financiamiento de la política. Y aquí pues de lo que se trata es de fortalecer las capacidades de nuestras instituciones nacionales y regionales, como los gobiernos locales, las alcaldías, las gobernaciones, las ONGs y todo tipo de organización presente en un territorio, para comprometerlo en ese tipo de capacidades. En cuanto a la economía circular, tenemos que el primer aspecto es buscar el diseño y producción de elementos que sean amigables con el medio ambiente, especialmente aquellos que tienen que ver con los eléctricos. De igual manera, buscar que haya un uso y consumo responsable entre los ciudadanos para evitar el despilfarro y la mala disposición de los residuos. También tenemos otra acción, que es la reutilización y la extensión de la vida útil. Entonces es procurar que cualquier elemento que diseñemos, que hagamos, que produzcamos, por ejemplo los envases, las marcas, las marquillas, los empaques, etcétera, puedan ser reutilizados y que su vida útil se extienda. También debemos procurar el compromiso con la recolección de todos esos residuos, especialmente los residuos peligrosos, llevarlos hacia el reciclaje y el aprovechamiento, de tal manera que también haya una inclusión social de las personas que se dedican a este tipo de actividad. Y por último, como última estrategia en la economía circular, es la producción de materias primas a partir de todos esos elementos que ya no van al relleno sanitario, sino que se pueden utilizar como producción de materias primas para otros procesos industriales. Bueno, dentro de todas estas políticas
y estrategias tenemos unos instrumentos económicos de los cuales hemos resaltado el impuesto a las bolsas plásticas, que viene desde el año 2017 en el que se cobraban 20 pesos por bolsa, hasta el 2020 que ya se cobran 50 pesos por bolsa, y la idea es desestimular el uso de ese tipo de material. Igualmente, la compensación municipal al alojamiento de rellenos sanitarios, el cual se calcula un valor por suscripción adicional al costo de disposición final de estos residuos, y eso llega directamente a las arcas municipales. Tenemos otro instrumento, que es el incentivo de aprovechamiento de residuos sólidos, y en ese consiste en un descuento en la tarifa de aseo que busca cumplir con integralidad en el aprovechamiento de residuos, y con el que se pretende formalizar a los recicladores de oficio. Tenemos otro, que es el plan sobre el ciclo de materiales, y lo que se pretende es articular los sectores de la economía que producen residuos sólidos con el fin de organizar su procesamiento y minimizar la disposición final. Es realizar una especie de clúster económicos en que una empresa alimenta a la otra con sus residuos. La implementación de un observatorio de información sobre los ciclos de materiales, el cual tiene que ver con las estadísticas, los canales de comunicación y de información a los ciudadanos. Tenemos un instrumento 6, que es la metodología tarifaria, los cuales en este momento, en vez de incentivar al aprovechamiento, lo que hace es incentiva esa disposición final de las basuras en relleno, y se debe desincentivar esa disposición final de los residuos. Y por último tenemos el reembolso a residuos especiales, los cuales pues el consumidor, el proveedor o el importador paga un depósito al momento de la adquisición de un producto potencialmente contaminante, y cuando la contaminación es evitada, se le hace devolución de esos recursos. Dentro de los impactos locales y globales que producen externalidades, encontramos en la actividad número 1 que los impactos locales tienen que ver con salud, ambiente, economía, y aquí tenemos la política de crecimiento verde, cómo impacta cada estrategia. Por ejemplo, en la salud, la estrategia número 4, en el ambiente la 2 y la 5, en la economía la estrategia 3. Y en cuanto a los impactos globales, el agotamiento de los recursos, la estrategia 1, el cambio climático la 3 y la basura marina la 2. Si comparamos también esos impactos con la estrategia nacional de economía circular, entonces también vemos que en la salud es el uso y consumo responsable, en el ambiente el reciclaje y el aprovechamiento, en la economía la producción de materia prima, en los recursos la utilización y extensión de vida útil, para el cambio climático un diseño y producción de los elementos eléctricos, y para la basura marina un uso y consumo responsable para que esos desechos no vayan al mar y perjudiquen el ecosistema. ¿Qué impactos no fueron identificados en la actividad 1? Por ejemplo, la pobreza, el desempleo, la economía informal y el desplazamiento forzado. Igualmente, no existen políticas de regulación eficaces con amplio poder coactivo para el mejoramiento de la gestión de los residuos sólidos, y la deficiencia en la regulación del manejo de esos residuos. Eso pues se corrige con las políticas y con las estrategias. Tenemos las conclusiones, que las podemos leer cada una, y tenemos las referencias bibliográficas. A continuación, como quedé debiendo este trabajo, sigo inmediatamente con la actividad número 3, que tiene que ver con los análisis de los diversos enfoques para la inclusión de criterios de sostenibilidad en la economía y su utilidad en la recuperación económica post-COVID. Pues partimos aquí
de los instrumentos de la economía circular como fuente de crecimiento, y encontramos que esos impuestos tienen que ver con algunos enfoques que se dan de políticas y de estrategias para el subsector de residuos sólidos. Por ejemplo, encontramos que el impuesto a las bolsas plásticas es un instrumento de economía ambiental, ya que no previene, sino que se cobra por el daño que se está causando al medio ambiente. Lo mismo que la compensación municipal de alojamiento de rellenos sanitarios, no se están cerrando los rellenos, sino que se está haciendo un cobro sobre eso. El incentivo de aprovechamiento de residuos sólidos, pues ese es un instrumento de economía circular y que sí puede propender pues al desarrollo de nuevas tecnologías. Lo mismo que el plan sobre ciclo de materiales, que tiene que ver con el crecimiento verde, y el observatorio de la información sobre ciclo de materiales con la economía circular. Y vemos dos que tienen que ver con la economía ambiental, que es la metodología tarifaria, que como lo decía anteriormente, se está aplicando de una forma que en vez de estimular la producción de residuos, lo que hace es que lo contrario, el efecto contrario. Y lo mismo que los reembolsos a residuos especiales, que eso hace parte de la economía ambiental. Tenemos este cuadro bien interesante sobre las diferencias, similitudes, complementariedades entre tres enfoques que son el crecimiento verde, la economía circular, la economía ambiental y la economía ecológica. Vemos aquí las diferencias de cada una de ellas, las similitudes y las complementariedades. Y en las conclusiones vamos a leerlas porque ahí vemos cómo se ven esas diferencias. En cuanto a los pasos generales para una ruta de recuperación económica post-COVID, tenemos que hay que continuar, el gobierno tiene que continuar con el apoyo a la población más vulnerable, dándole continuidad a esos programas que les generan ingresos a las personas y subsidios. Igualmente el compromiso con el crecimiento limpio o el crecimiento verde, donde se encuentran radicados 27 proyectos de energía renovable. La Colombia rural, que es la que nos garantiza la seguridad alimentaria, y el compromiso del gobierno debe ser acelerar los programas con proyectos productivos individuales y colectivos. Y indudablemente una necesidad que es el establecimiento de una política de empleo en la infraestructura e incentivos a las industrias creativas. Como conclusiones tenemos que la mayoría de los instrumentos económicos que hacen posible la aplicación de estas políticas y estrategias obedecen al concepto de economía ambiental, es decir, que no previenen el impacto, sino que causan el daño, que cobran por el daño causado, o sea, el que contamina paga, entre otras palabras. Que existen diferencias entre los enfoques, sin embargo, el más completo y respetuoso con el planeta es el enfoque de economía ecológica, que tiene que ver con toda la biosfera. Igualmente existen similitudes, siendo los más preponderantes la atención de los recursos naturales y la intervención del Estado en el ordenamiento ambiental, y complementariedades entre todos los enfoques, los cuales tienden a la coordinación entre los diferentes actores que están presentes en los territorios, como el gobierno nacional, alcaldías, departamentos, etc., la innovación tecnológica y la gestión de recursos. Tenemos las referencias bibliográficas y terminamos agradeciendo la atención prestada. Muchas gracias y buenas noches.